Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos con nuestra segunda charla de este día, lunes 25. ¿Ya? Esta segunda charla va a ser dictada por el doctor Rubén Jacob, con un proyecto Fondesit titulado Caracterización experimental de la madera nativa de Chile. Los dejo con el doctor Rubén Jacob. Gracias, Mauricio. Gracias por la invitación también. Y nada, espero que sea una charla provechosa, digamos, para la gente de diseño, sobre todo, que es como probablemente la gente más interesada en este material. Voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen, por favor, si se ve ahí correctamente. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve? A ver. Un segundo, que está... ahí pasó un percance. Un segundo. Ahora sí. Sí, ahí se ve perfecto. Perfecto, ya. Buenos días entonces a todos y voy a comenzar con esta presentación que se denomina Caracterización experiencial de la madera nativa de Chile. Bueno, ya hicimos las presentaciones. Mi nombre es Rubén Jacob y soy académico del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile. Esta presentación, como bien decía el profesor Mauricio Tapia, obedece principalmente al proyecto Fondesit que estoy desarrollando en este momento, pero realmente corresponde a dos proyectos, ¿ya? Un proyecto que fue como el inicio de este proyecto más grande, que es el actual, y que se denomina UINICIA, un proyecto con fondos de la universidad, un proyecto interno, y que dio origen a su vez al proyecto Fondesit, que es más amplio, son 3 años de investigación, y que es este proyecto del cual ven ustedes ahí en pantalla el logo. Es un proyecto que tiene su imagen propia y que nos ha ocupado ya 2 años y todavía queda 1 año de desarrollo. Entonces lo que voy a presentar hoy es el avance realmente del proyecto, de lo que tenemos hasta ahora, con algunos resultados que corresponden al proyecto anterior y que ya empiezan también a vislumbrarse en el proyecto actual. Son proyectos, como ven, de largo aliento y que además después normalmente tienen una post-vida bastante larga donde uno publica ciertos artículos y entrega los resultados de forma más acabada. Este es un proyecto que cuenta con el auspicio, en este caso, del gentil auspicio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID, lo que era CONICET, y corresponde, como mencionamos, al programa Fondesit. El equipo de trabajo, en este caso, está compuesto por mi persona, el profesor Francisco Rojas, también del académico del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile, y las diseñadoras industriales Valentina Gamboa y Javiera Segovia, quienes fueron estudiantes en la facultad y que ahora están, digamos, ya como profesionales sumadas al equipo en calidad de asistentes de investigación, desarrollando un excelente trabajo también. Para comenzar un poco a contar esto, ya voy a dar algo de marco teórico. Cuando uno habla de investigación, habitualmente debe tocar este tema del marco teórico. Voy a tratar de hacerlo de la forma más, digamos, sencilla posible. No se trata de dar como la lata respecto a los fundamentos teóricos como más profundos que tiene el proyecto, ni cosas por el estilo, pero sí hablar de algunas cosas que son básicas para entender de qué se trata, ¿cierto? Porque esto de caracterizar experiencialmente la madera ya puede ser ya medio desconocido. El proyecto se sustenta en varias premisas, en varias como, digamos, cosas que están establecidas, a las cuales nosotros apelamos, ¿cierto? Para tratar de establecer una línea inicial, ¿cierto? La premisa 1 es que los materiales tienen propiedades físicas, como todos sabemos, ¿cierto? Resistencia, dureza, módulo de elasticidad, etcétera, que son propiedades también técnicas o de ingeniería también se han llamado, y también tiene otras propiedades que a falta de un nombre inicialmente podríamos llamarlas como propiedades emocionales.
¿cierto? Hay varias publicaciones anteriores, digamos, a todo este tipo de denominación que voy a presentar hoy, que las llaman propiedades emocionales directamente. Y básicamente tiene que ver con esto de que la madera, por ejemplo, en el caso del material que nos convoca en este proyecto, es un material que claramente tiene, ¿cierto?, algún significado, digamos, para el ser humano, que es distinto solamente a sus propiedades físicas en términos de resistencia o la capacidad de hacer una forma con la madera, ¿cierto? La madera transmite ciertas cosas, significa ciertas cosas, representa ciertas cosas. En el entendido que si el diseño es un lenguaje, siempre hablamos del diseño como lenguaje, o se estudia el diseño en términos de significado, ¿cierto? Si el diseño es el lenguaje, los materiales son las palabras, ¿cierto? Y en este caso son capaces de expresar emociones, son capaces de expresar afectos en nuestros procesos también de representación de significado. Entonces, bueno, ahí ustedes van a ver en las distintas diapos que voy a ir poniendo algunos textos que, a los que quieran consultar después de esta presentación cuando queda grabada, aparecen y pueden buscarlos en términos de profundizar un poco el material, pero yo no voy a ahondar tanto en los textos que nos permitieron establecer esta premisa, ¿cierto? Pero valga, digamos, la aclaración de que cada vez que aparezcan estos textos corresponden a el marco teórico que nos permitió establecer que esto es una verdad, entre comillas, ¿cierto? O por lo menos un punto de partida interesante para nuestra investigación. Estas propiedades emocionales a las que me estaba refiriendo han sido posteriormente llamadas de varias formas, entre ellas propiedades intangibles, propiedades metafísicas, como dice ahí, cualidades expresivos-sensoriales, personalidad del material, el carácter del material, ¿cierto? Y otras que comienzan a aparecer, digamos, en distintas partes del mundo. Ahí estamos viendo investigaciones desde Holanda, desde Noruega, desde Italia, desde Estados Unidos, desde Inglaterra. Entonces, bastante amplio y normalmente donde uno encuentra, ¿cierto?, un polo de académicos investigando el tema, sobre todo cuando es un tema que está en ciernes, iniciándose, no siempre va a obedecer a los mismos códigos. De a poco se ha ido uniformando un poquito. Hoy día vemos, por ejemplo, que iniciativas importantes sobre materiales para el diseño particularmente, y particularmente para el diseño de productos, como Material Connection, que es una gran biblioteca de materiales donde almacenan todos los materiales que van apareciendo, digamos, al mercado y tienen, digamos, su caracterización en términos técnicos, sus propiedades físicas, etc. Están empezando a incluir este tipo de propiedades intangibles, por apelar a uno de los nombres que mencioné, ¿cierto? Y otras clásicas, por ejemplo, páginas que informan sobre materiales como Hello Material, que es un blog, ¿cierto? Ya casi no existen los blogs, pero en este caso todavía tiene vida y se ha mantenido desde los años 90, que es uno de los más conocidos y leídos del tema, ¿cierto? También habla de propiedades, ¿cierto?, experienciales, en este caso. Hay dos personas que yo creo que son las principales responsables de que haya llegado, ¿cierto?, como una especie de consenso en términos de cómo se denominan estas propiedades. Una de ellas es esta señorita que vemos acá en pantalla, la profesora Elvin Carana, investigadora de la Universidad Tecnológica de Delft en Holanda, y Valentina Rognoli, profesora asociada del Politécnico de Milán en Italia, ¿cierto? Ellas dos son, yo diría hoy por hoy, las investigadoras más renombradas en el ámbito de la caracterización experiencial de los materiales. El término fue introducido, digamos, por ellas hace bastante poco. Para quienes se interesen en profundizar más, este año, el año pasado, fines del año pasado, tuvimos la posibilidad de editar junto con Valentina la revista Diseña, el número 17, que es la revista de la Universidad Católica, de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica, donde juntos pudimos entrevistar justamente a Elvin Carana. Ahí está la revista, y para quienes puedan revisar después la presentación, ahí está el enlace y les dejo el QR para que sea más fácil acceder si es que lo escanean directamente. La segunda premisa, ¿cierto?, que proviene particularmente justamente del trabajo de estas dos investigadoras, es que estas cualidades pueden determinarse de manera objetiva a través de ciertos métodos. O sea, no es solamente entender que existen cualidades experienciales o cualidades
que van más allá, ¿cierto?, de lo físico, que tienen que ver con las emociones, con los afectos, con los significados, sino que además las podemos determinar. Y de manera objetiva, vale decir que la mayoría de las personas van a estar como en sintonía con esos significados y con esas emociones que los materiales despiertan. Elvin Carana proponía en el 2009 ya un método que había estado desarrollando 5 años atrás, ¿cierto? El Material Driven Design, donde el material aparece al centro de la ecuación, y a partir de eso, y con un estudio siempre desde el usuario, se llega finalmente al producto, donde los valores de los materiales son intrínsecamente aprovechados para poder potenciar las cualidades del producto. Muy cercano en el tiempo, ¿cierto? En 2018, junto con Serena Camer, Elvin Carana publica un toolkit, un librito, ¿cierto?, de algún material que se puede reproducir, incluso están los PDFs para poder reproducirlos a voluntad, ¿cierto? Son material abierto, donde podemos caracterizar justamente los materiales siguiendo un protocolo establecido, de tal manera que la información sea relativamente equivalente al final y podamos comparar una cosa con la otra. Esto es lo que finalmente se denomina Material Experience, o si lo tradujéramos al castellano sería algo así como experiencia con los materiales, ¿ya? Donde aparece el Material Experience Lab, con sede justamente en el Tecnológico de Delft y en el Politécnico de Milán, ya dirigidas por estas dos investigadoras. Se han publicado libros al respecto, ¿cierto? Y que como marco, digamos, para que se entienda de qué se trata, ya vamos a mencionar que las cualidades experienciales de los materiales, la experiencia con los materiales, ¿cierto? Se divide en 4 niveles, o básicamente la podemos caracterizar de esta forma. Entonces, el primer nivel es el nivel performativo, que tiene que ver con aquellas cosas que el material nos hace hacer, ¿cierto? Sabemos que cuando tomamos, por ejemplo, una esponja, o un ladrillo, o una espuma, ¿cierto?, o una tela, nuestras actitudes son distintas, ¿cierto? Nuestra aproximación física es distinta. Lo que nos hace hacer el material, ¿cierto? Una esponja nos dan ganas de apretarla, una espuma a lo mejor le queremos meter el dedo a ver si se devuelve o no se devuelve, un ladrillo tendemos a tomarlo con las 2 manos, a moverlo, sabemos algo del peso, o nos informamos inmediatamente del peso si es que es un material nuevo, ¿cierto? Y nuestras actitudes físicas hacia el material son diferentes. Entonces, el nivel performativo caracteriza el material en ese sentido. El nivel sensorial, ¿cierto?, caracteriza el material en términos de los sentidos, ¿cierto? A través del tacto, la visión, el gusto, etc., podemos nosotros también llenarnos de información, ¿cierto?, de información que viene del exterior, de cómo un material es, ¿cierto? Si es cálido, si no, si es rugoso, si es suave, ¿cierto? Si es pegajoso, si es frío, si es cálido, son cosas que de alguna forma nos hacen entender cómo es el material, y también tener una actitud distinta y una experiencia con el material que es propia, subjetiva, pero que es parecida para todos los seres humanos, ¿cierto? En términos de que nuestra manera de percibir el mundo, particularmente a través de lo sensorial, es muy similar. En el nivel afectivo somos un poco diferentes, pero aún así la evidencia justamente recogida a través de este tipo de caracterización indica que en general nuestros afectos a los materiales son relativamente similares y universales. El nivel afectivo apela directamente a las emociones, a los sentimientos y a los afectos en general. Apela un poco también a lo que mencionaba originalmente respecto a que la madera, en este caso, como material de ejemplo, tiene que ver con, ¿cierto?, esta calidez, esta sensación como de tranquilidad, ¿cierto? Esta sensación de acogernos que aparece digamos, cuando nosotros estamos en contacto con la madera, particularmente con objetos o con interiores en términos arquitectónicos, con espacios interiores de madera. El cuarto nivel ya es el nivel interpretativo, estos son 4, recuerden, el nivel interpretativo que apela al significado, ¿cierto? Los significados tienen que ver con la cultura, y ahí se diferencian un poco más, son menos universales que los afectos y las sensaciones, como veíamos antes. El nivel interpretativo apela a significados que pueden ser incluso contrapuestos en una cultura o en otra. Sin embargo, en el caso de la madera, existe un aprecio como atávico del ser humano hacia el material,
¿cierto? La madera se considera un material adecuado, por ejemplo, como plantea Michael Ashby, cuando hacemos ataúdes para un funeral, para un momento tan delicado, ¿cierto? Como la muerte de un ser querido, ¿cierto? Hay pocos materiales tan aptos como la madera para hacer esa despedida, para llevarnos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la sociedad occidental, transportarnos desde que sea un templo hasta un cementerio y, digamos, quedarnos ahí para siempre, ¿cierto? Es difícil pensar que un ataúd pueda ser de plástico o de otro material, a pesar de que lo hay, ¿cierto? Como intentos desde el diseño, pero en general la madera funciona como un material adecuado ahí, porque la interpretamos así, porque el significado que posee la madera es ese, ¿cierto? Pero en distintas latitudes, la cultura hace que una madera sea más apta que otra, ¿cierto? Incluso además de lo geográfico, ¿cierto? Que nos hace pensar que hay cierto tipo de maderas que crecen en un lugar o en otro. Nosotros tenemos ciertas preferencias que normalmente están dadas justamente por la cultura, ¿cierto? Los japoneses, por ejemplo, prefieren maderas y materiales que son más uniformes, que no tienen defectos, ¿cierto? Los canadienses, por ejemplo, y los norteamericanos en general son más ávidos de maderas que se ven rústicas, como diríamos nosotros en Chile, para decir que tienen nudos e imperfecciones. Entonces, ese tipo de detalles que están mediadas por la cultura en términos de los materiales en este caso, obedecen al nivel interpretativo. La premisa número 3 que establece nuestro proyecto es que la madera puede y debe ser caracterizada experiencialmente, ¿cierto? Ha habido varios intentos de caracterizar la madera experiencialmente, particularmente en Noruega, en Canadá, países madereros por tradición, ¿cierto? Y puede y debe ser caracterizada experiencialmente porque los diseñadores, los arquitectos, la gente que de alguna manera determina cuáles son, ¿cierto?, las maderas que van a formar parte de un producto o de un hábitat, ¿cierto? Necesitamos esa información para poder plasmar ahí los conceptos que queremos plasmar, que normalmente obedecen a un estudio previo de lo que las personas desean y necesitan también en términos de su relación con el entorno físico objetual construido. Entonces, de ahí surge inmediatamente nuestra premisa 4 y la hipótesis. La madera nativa en Chile solo se ha caracterizado desde el punto de vista de sus prestaciones técnicas y los diseñadores, como les decía, requerimos de una caracterización experiencial. Hay un trabajo que hizo, por ejemplo, Jimena Alarcón, Juan Carlos Bride, yo mismo con dos colegas, ¿cierto? Marcelo Venegas y Sergio Donoso, que van a poder escuchar más adelante en este ciclo de charlas. Hemos escrito algo al respecto, pero no es mucho lo que se ha hecho, ¿cierto? Particularmente resulta muy difícil encontrar material, literatura académica, ¿cierto? Que obedezca a este tema. Entonces, de ahí surge la hipótesis de que a través de la definición de estas cualidades, ¿cierto?, de las maderas nativas, para decir de estas cualidades experienciales, y poder identificar las respuestas experienciales que la gente tiene, vale decir, qué es lo que provoca los materiales y las maderas, en este caso las personas, nosotros podríamos optimizar, ¿cierto?, los procesos de selección de materiales que hacemos. Porque nosotros, cuando diseñamos, normalmente nos preguntamos, bueno, ¿resiste o no resiste? ¿Cierto? ¿Es adecuada o no es adecuada? ¿La madera se va a ver bien, no se va a ver bien? ¿Ya? Pero son, de alguna manera, subjetividades o procesos intuitivos que podríamos, de alguna manera, parametrizar un poquito más, apuntando a tener mayores posibilidades de éxito cuando decidimos que sea una madera u otra, en términos de lo que las personas van a preferir, ¿cierto? Los objetivos no los voy a leer en detalle, pero ¿cuántos son? Son 15 especies nativas las que estamos caracterizando en este momento, versus 5 que hicimos en el proyecto inicial. Queremos establecer, ¿cierto?, cómo se hace esto, un protocolo definitivo que podamos nosotros poner a disposición de todos los investigadores que quisieran seguir caracterizando maderas, ¿cierto? Probar algunos protocolos y métodos que se han utilizado en el extranjero para ver si tienen validez también en el contexto nacional, ¿cierto? Y dar a conocer los resultados a través de una información que va a quedar también disponible en una web, ya que ya estamos trabajando, lamentablemente no está lista como para poder darles la dirección todavía, pero estamos ya creándola, donde vamos a poner esa información a disposición de todos y que en el momento adecuado será distribuida, ¿cierto?, gratuitamente y a través de todas las redes de la misma facultad de la universidad. Dentro del proceso que estamos haciendo, entendido ya un poco el marco referencial, el marco teórico
básico del proyecto, ¿cierto? Dentro del proceso partimos el 2017 con esto, con el primer proyecto, con una consulta a expertos que nos dio información sobre algunas cosas que nosotros presuponíamos o que intuitivamente entendíamos, pero que teníamos que validar, ¿cierto? Y que además la literatura dejaba espacios abiertos donde podíamos nosotros, digamos, tomar una opción u otra. Por lo tanto, optamos por comenzar la investigación con una consulta de expertos donde aclaramos ciertas cosas y donde los mismos expertos, entre ellos, por ejemplo, las investigadoras que mencioné, ingenieros, arquitectos de distintas partes del mundo, ¿cierto? Todos con mucha experiencia en el tema de los materiales, nos entregaron ciertos puntos de partida, ciertas líneas base. Por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué era lo que teníamos que buscar? ¿Cierto? Diversidad en las maderas, diversidad de especies, la cantidad, las gamas cromáticas de las maderas, las vetas, son variaciones que son importantes de valorar cuando uno se mete en este tema. ¿Cómo deben ser los estímulos? ¿Cierto? Estímulo en experimentación cuantitativa se denomina a las muestras que uno tiene, ¿cierto?, de madera que le pone a disposición a las personas para que puedan evaluarlas. ¿Cómo tenían que ser? ¿Cierto? Normalmente la mayoría de la literatura habían sido simplemente rectángulos o cuadrados. ¿Qué métodos a utilizar podíamos considerar para evaluar los materiales? Encuestas simplemente, autorreporte, biometría, ¿cierto? Esta medición de por ejemplo, dónde están mirando las personas o lo que está sintiendo en determinado momento, y cómo comunicar los resultados, con una ficha técnica, tablas, página web, como mencionaba, etc. Entonces llegamos a ciertas bases, ¿cierto? Que el color, el tipo de beta y el peso son aquellas características que predominan en la evaluación visual y táctil, que los estímulos no tenían por qué ser muestras cuadradas, que era algo que se discutía y que es casi una investigación en sí mismo, digamos, todo el proceso que desarrollamos para llegar finalmente a los estímulos que van a ustedes ver más adelante. Es necesario mostrar la madera aplicada, no basta solo con estas muestras, sino que además la gente necesita verla aplicada en distintos objetos, ojalá. No es recomendable contrastar demasiadas muestras al mismo tiempo, porque la persona que está siendo interrogada al respecto, ¿cierto?, se pierde un poco cuando hay mucha madera diferente. La vista y el olfato son aquellos sentidos más importantes y los métodos pueden ser diversos, pero hay que planificar su integración. Eso nos lleva a que tuvimos que determinar después de partir, o sea, estoy todavía hablando del proceso, ¿cierto? Primero hicimos esta encuesta, esta entrevista a expertos, después determinamos las especies nativas a caracterizar, considerando que el bosque chileno es enorme, ¿cierto? Hay una gran cantidad de especies, muchas más de las que son comerciales incluso. Hay algunas especies que se explotan, ¿cierto?, localmente, pero que no es casi imposible encontrarlas en el mercado. Por lo tanto, nosotros lo primero que hicimos fue determinar también un poco en base a lo conversado con los expertos ciertos criterios de selección. ¿Cómo llegábamos a establecer qué especies evaluar? Lo primero que establecimos fue la legalidad de explotación, en términos de que evidentemente el bosque nativo chileno, como decía, es explotado y muchas veces es explotado fuera de la legalidad. Sabemos que eso es un tema, ¿cierto? Que es un tema profundo, que es insoslayable para el proyecto. O sea, si bien nosotros establecimos que no nos íbamos a meter en ese ámbito en este proyecto, al margen de que tengamos, digamos, opiniones y trabajo al respecto, la legalidad de explotación y la disponibilidad comercial particularmente fueron dos criterios iniciales, ¿vale? Es decir, lo que hay en el mercado y lo que puede ser explotado de forma legal, con vedas a veces, incluso algún tipo de bosque, pero que está posible de explotar y que además lo podemos encontrar en el mercado a nivel nacional. Otro criterio importante fue la diversidad de gamas cromáticas. La madera chilena va de tonos que van desde el verde, ¿cierto?, muy verde, hasta el color rojo oscuro, ¿cierto?, café muy oscuro, y pasando por gamas de amarillo, rosado, rojizo, etc. Y esos son, digamos, que creo yo, el principal factor que hace que la gente escoja una madera u otra para determinadas aplicaciones. Los tipos de betas, qué sé yo, de mayor grosor, más finas, etcétera, más regulares, más irregulares, son también criterios de selección importantes. La diversidad de características, el tipo de procesamiento, ¿cierto? Si una madera está cortada en un sentido o en otro, sus betas se ven diferentes, por lo tanto apelamos también a los cortes o a los tipos de corte más habituales para cada especie.
si la madera está en el centro del árbol o la madera está en el exterior, vale decir, es de albura o de duramen, también la madera luce diferente. También tratamos de lograr obtener muestras que apelan un poco a digamos, lo más frecuente en términos del procesamiento de cada una de las especies madereras. De dónde vienen, ¿cierto? Zonas de origen y disponibilidad, y la variedad en usos y aplicaciones habituales son criterios que utilizamos para elegir. Establecimos una investigación, una búsqueda realmente en más de 100 proveedores nacionales, donde vimos que algunas maderas son muy fáciles de encontrar, ¿cierto? Y otras casi imposibles. Finalmente logramos obtener muestras de estas 15 que definimos como aquellas que son más factibles de encontrar en el mercado y que obedecen a estos criterios que les contaba recién. Falta aquí solamente dentro de las 15 que establecimos como las más, digamos, probables o las más adecuadas para nuestra investigación, la madera de olivillo, ¿cierto? Que a raíz de la pandemia sufrió una desaparición de los proveedores, pero que esperamos también sumar. O sea, finalmente podríamos tener 16 especies nativas, ¿cierto? O endémicas, más que nativas, porque también hay especies, los árboles no respetan las fronteras, ¿cierto?, políticas entre los países, por lo tanto, muchas de estas especies también las podemos encontrar en Argentina, algunas en Perú, Bolivia, ¿cierto? Y siguen siendo, digamos, del bosque nativo chileno. En el primer proyecto trabajamos con estas 5 maderas, que establecimos también en base a los mismos criterios, vale decir, diversidad cromática, vetas, disponibilidad comercial, etcétera, Raulí, Coihue, Roble, Tepa y Mañío, ¿cierto? Y en este proyecto actual estamos trabajando con, como les decía, 15 más el pino, que es la madera más vendida en Chile, que es con nuestra línea base, ¿cierto? Ahí las tenemos ordenadas, digamos, en las muestras que ya me referí, que vamos a hablar un poquito después. El punto 3 es justamente ese. Ya, la determinación y desarrollo de los estímulos, vale decir, cómo establecimos estas muestras, estas pruebas, estas probetas. Revisamos literatura, ya partimos revisando 8 artículos que mencionaban y daban detalles de cómo habían ellos establecido sus muestras de madera, en términos de investigar lo que la gente sentía con las maderas. Y la verdad es que no había mayores acuerdos, había un poco de todo, ¿cierto? Y lo que sí, lo único que había como común era que las muestras obedecían a rectángulos o cuadrados, básicamente, no había, ¿cierto?, mayor variación en la forma. Hicimos algunas pruebas de usabilidad en términos del tamaño que tenía que tener la muestra para que fuera representativa del veteado de la madera y del color, pero que se pudiera manipular con facilidad en una prueba de sobremesa, ¿cierto? Apelamos a algunas sugerencias de expertos, como que las muestras recogieran geometrías recurrentes de los productos de madera, que no son solamente rectas, ¿cierto? No son solamente aristas a 90 grados, sino que hay distintos procesos productivos que permiten lograr, ¿cierto?, curvas, chaflanes, ¿cierto? Y muestran además la veta de la madera desde distintos ángulos, lo cual también cambia su percepción en términos particularmente visuales, y algunas veces táctiles en términos de cómo se siente la madera por afuera. Y lo otro importante en ese sentido era el acabado. Nosotros rara vez estamos en contacto con la madera desnuda, con la madera al natural, ¿cierto? Sino que normalmente interactuamos con productos donde la madera ha sido tratada a través de selladores, lacas, etcétera, etcétera. Llegamos a esta muestra originalmente, era una muestra que tenía una curva, ¿cierto? Un lado que está, digamos, lijado y curvado para mostrar la veta en ese sentido, ¿cierto?, en el primer proyecto, y en el segundo proyecto establecimos algo un poco más complejo, donde la muestra obedece a un mayor largo, un mayor ancho, tiene además, ¿cierto?, una esquina redondeada, otra esquina que está redondeada pero que muere en un canto recto que permite mostrar la madera en este sentido, ¿cierto? Un chaflán en ángulo, ¿ya? Y una esquina que está también en ángulo de 45. Esto nos da una variación en términos de la dirección en que la veta es percibida por las personas, una variación en términos de las formas que se podría lograr con la madera, generando una especie de microproducto, ¿cierto? Una especie de microproducto de madera que las personas pueden evaluar un poquito. Ahí tenemos ya maderas nativas bastante destacadas, muy, muy atractivas, como el tinio, que tiene estas vetas negras entre el resto de las vetas.
este es ciruelillo en otro, ¿cierto? Una madera bastante escasa hoy en día, que tuvo su tiempo de gloria, pero sigue siendo muy apreciada, ¿cierto? Con un poro grande, se exporta mucho además el árbol como árbol decorativo en el extranjero, ¿cierto? Y bueno, ahí tenemos bastantes especies más, ¿no? Coihue, ¿cierto? Nuevamente el tinio, ulmo que tenemos acá arriba, ¿cierto? Está con esta veta tan compleja que destaca por sobre todas las otras. Aquí nuevamente el ciruelillo, etc. Son maderas nativas que hemos aprendido a reconocer y apreciar en la medida también que el proyecto avanza. Posteriormente, apelando un poco a esta idea o a esta necesidad de mostrar el material aplicado, y dado que sería imposible generar productos de todas las maderas que lucieran iguales y que además le pudiéramos poner a disposición a las personas en todo momento, tuvimos que apelar, ¿cierto?, a la creación de imágenes utilizando la tecnología de renderizado y representación fotorrealista. Creamos las maderas nativas, ¿cierto?, en 3D Max, 3D Studio Max y V-Ray, dos software, digamos, que son bastante útiles en este sentido, lo más realistas posibles, y llegamos a resultados que fueron más o menos satisfactorios en términos de pruebas para poder aplicarlas, ¿cierto?, a distintos productos y poder mostrar ahí un poco la variedad justamente la variedad de maderas que teníamos en la realidad. Vemos la misma foto que teníamos antes, pero en este caso representadas en 3D, ¿cierto? Y que posteriormente aplicamos a distintos productos. Una mesa, en este caso, de mañío, ¿cierto? Unos taburetes de roble, distintas, en este caso, productos de tepa, ¿cierto? Algunos productos pequeños de ulmo, una silla de coihue, distintas geometrías, también hay productos como de corte de estilo más contemporáneo y otros que son más antiguos como este, en tineo, ¿cierto? Esto sería ciruelillo en otro, y en este caso ciprés, ¿cierto? Y además lo podemos aplicar a algunos interiores completos, en este caso con lingue o con, en este caso, ciruelillo nuevamente. Entonces, esa variación de las maderas en términos de poder representarlas, evidentemente de forma aproximada, no pretenden ser exactamente como sería la madera, porque la madera tiene un nivel de variación enorme y va cambiando de color de árbol a árbol, pero sí da una idea de cómo esa madera específica, esa especie específica, se vería aplicada en un producto o en un espacio interior o exterior, ¿cierto? Nuestro quinto paso dentro de este proceso fue definir los métodos de evaluación a utilizar, ¿cierto? ¿Qué es lo que evaluamos y cómo evaluamos, básicamente? Para lo cual nuevamente nos apoyamos en la revisión de literatura, experiencia previa, sugerencias de los expertos, los distintos métodos a los cuales podíamos acceder y los resultados que esperábamos. Hay varios autores, digamos, que nos ayudaron un poco en este proceso a través de publicaciones previas, para llegar básicamente a dos cosas. Hay dos métodos que utilizamos. Los primeros son los métodos que se denominan de autorreporte, métodos que básicamente hacen que la gente diga lo que está experimentando en el momento de contactarse con la madera, de evaluarla, de tomarla, de tenerla en la mano, de poder olerla, tocarla, ¿cierto? Pasarle el dedo, golpearla, tomarle el peso, etcétera, ¿cierto? Todas las actitudes que la gente tiene cuando evalúa un material. El mismo toolkit del Vincarana que mencionábamos delante, algunos, obviamente tomamos un poco todos los métodos existentes y los modificamos e integramos en un método casi propio, ¿no? Y también métodos basados en la fisiología y la biometría. Hemos accedido, digamos, a través del tiempo a algún software que nos permite hacer análisis bastante cuantitativos y bastante fiables respecto, por ejemplo, al análisis de las expresiones faciales, que nos permite determinar qué es lo que la gente está sintiendo a nivel emocional a través de los gestos de la cara, ¿cierto? Y también probamos el método de la medición de ondas cerebrales con electroencefalógrafo y con seguimiento ocular a través del eye tracking con unos lentes especiales. Entonces son métodos también un poquito más de laboratorio que tratamos de integrar en el proceso. Los métodos biométricos, como les mencionaba, obedecen al uso de este software, iMotions, que es un software desarrollado en Dinamarca, que tienen la mayoría de las universidades que estudian este tipo de procesos fisiológicos y biométricos.
La electroencefalografía, por ejemplo, fue una de las primeras cosas que probamos, y si bien da muy buenos resultados, es un método que asusta a la gente, ¿cierto? Es un método que de alguna manera las personas como que se sienten ratas de laboratorio en vez de estar evaluando la madera libremente, y por lo tanto pensamos que de alguna manera tiene una desviación que no permite considerarlo como un método adecuado para evaluar libremente los materiales y concentrarnos en lo que la gente está experimentando con el material, y no en el susto que le está dando por tener esta cosa en la cabeza, ¿cierto? Entonces, un método más discreto es el análisis de las expresiones faciales, que simplemente es una cámara, como una cámara web, que está ubicada frente a la persona mientras la persona interactúa con las muestras de madera, y nos entrega, ¿cierto?, algún reporte de las emociones que va sintiendo en ese momento, basándose en el código FACS, un código que creó Paul Ekman, este investigador que aparece aquí en pantalla, uno de los padres del estudio moderno de las emociones, ¿cierto? Y que básicamente lee, ¿cierto?, los cambios, los pequeños cambios, microgestos se denominan, en los distintos músculos faciales para establecer, ¿cierto?, qué emociones está experimentando la persona en ese momento. Es fiable, ¿ya? Pero tiene que sostenerse en el tiempo. La persona tiene que estar experimentando, ¿cierto?, su contacto con la madera en un buen rato para poder establecer una media y saber qué emociones son las predominantes dentro del proceso. Otro método que sí también aceptamos, igual que el face reading, es el método de eye tracking. El método de eye tracking son unos lentes similares a los que se ven aquí, hay varios tipos, ¿cierto?, que la persona se coloca y que permite establecer hacia dónde está mirando en distintas muestras, saber dónde concentra la mirada durante bastante tiempo, por ejemplo, y en base a eso establecer cuáles son sus preferencias. Estos métodos son de alguna manera complementarios a los métodos de autorreporte. La gente puede decir, sí, esta es la madera que más me gustó, pero en realidad estuvo mirando todo el rato otra. Entonces, esto nos permite de alguna manera contrastar estas dinámicas y tratar de establecer qué es lo que efectivamente prefieren las personas. Pero también desarrollamos algunos instrumentos específicos basándonos en los métodos particularmente de autorreporte. Por ejemplo, en Excel desarrollamos una tabla de diferencial semántico donde la gente va respondiendo algunas cosas y nos permite rápidamente obtener resultados, que ya voy a referirme un poquito al tipo de resultados que obtenemos, y entender qué es lo que la gente está prefiriendo o qué está, digamos, privilegiando por sobre otro aspecto. Aquí tenemos algunas muestras, se ve muy complejo, pero la verdad es que saca resultados muy rápido y de manera gráfica, por lo tanto nos permite entender rápidamente lo que está pasando en la medida que vamos sumando, ¿cierto?, personas entrevistadas donde han sido, digamos, sometidas a esta interacción con los materiales. Tenemos otro método aquí, el Premo, que es un software comercial que nosotros también adaptamos en Excel, que nos permite establecer algunos parámetros sobre qué emociones está también autorreportando las personas y ver si son coherentes con los métodos biométricos, de medición biométrica que teníamos previamente. Aquí nos entrega, por ejemplo, los balances de emociones positivas y negativas que tiene cada una de las especies de madera, ¿cierto?, cuáles son las emociones positivas versus las negativas del total, ¿cierto?, considerando que, por ejemplo, la madera es un material que en general va a provocar emociones positivas y que las diferencias que van a haber entre una especie y la otra no son tan destacables, no son tan enormes como podría ser entre metal y madera o entre madera y plástico, ¿cierto? Hay algunas maderas que son incluso muy, muy similares, por lo tanto, sabemos que los resultados que vamos a obtener tienen pequeñas diferencias y la intención es encontrar esas pequeñas diferencias y tratar de establecer si son significativas, si son constantes. Entonces, nosotros obtenemos la información directamente preguntándole a las personas. Partimos con 50 personas en el proyecto previo y en este proyecto tenemos la meta de 500 personas, donde vamos a tener al menos 100 respuestas por cada una de las especies madereras, de las 15 que estamos estudiando, y de algunas muchas más, ¿cierto? Pero poder establecer ya una información que tenga un valor estadístico interesante, ¿cierto? Vamos a sumar entonces los métodos de autorreporte con entrevistas y encuestas, más el diferencial semántico, más los métodos biométricos para obtener finalmente un resultado que sea fiable para nosotros.
Tuvimos que capacitarnos obviamente en el uso del software, integrar los métodos en una sola experiencia, ya no es como que ya le vamos a preguntar esto, vuelva otro día, le preguntamos otra cosa, sino que es poco el tiempo que tenemos que disponer de las personas y por ende en ese momento, ¿cierto? Necesitamos tratar de obtener toda la información sin que la gente se aburra también y que deje de contestar lo que realmente está sintiendo, sino que simplemente quiera terminar luego la experiencia. Entonces, la experiencia de caracterización de la madera la integramos, esto es del proyecto anterior, ahora estamos un poquito más tecnologizados, pero de todas maneras es similar, donde hay una interacción con cada una de las especies que están aquí, ¿cierto? En una cajita tapadas, cada una de las especies la persona la va sacando por un momento, interactúa con ella, va viendo, ¿cierto? Algunas imágenes en pantalla, en el computador. La cámara está monitoreando sus gestos faciales, por lo tanto después esa información queda en video y el software la analiza y determina las emociones que fue sintiendo en cada momento. Esta lamparita tiene una luz, digamos, que tiene la intensidad adecuada en base a también literatura para poder visualizar la madera adecuadamente y siempre con la misma temperatura de luz. ¿Cierto? Hay también una encuesta que se va haciendo donde al final comparamos las especies y la gente básicamente lo que hace es determinar una especie de ranking donde dice qué maderas prefiere por sobre otras, ¿cierto? Y finalmente una entrevista que es un poquito más abierta, semiestructurada simplemente, donde la gente conversa sobre la experiencia y lo que le pareció. El layout actual de la experiencia, como decía, es un poco más establecido, un poco más estructurado, ¿cierto? Tenemos aquí las imágenes, en el notebook aparece, ¿cierto? Las preguntas que la persona va a tener que ir respondiendo directamente en el software. Esto aísla a la persona de todo el resto y además ilumina, ¿cierto? Las maderas con la misma iluminación, digamos, durante todo el experimento. Desde el otro lado está el encuestador, ¿cierto? Que va monitoreando los resultados, si la persona tiene algún tipo de preguntas, las puede hacer, y va también anotando, ¿cierto? En qué momento del experimento ocurren algunas cosas destacables, ¿cierto? También hicimos un estudio, como les mencionaba, de la iluminación adecuada para que la madera sea apreciada de la forma más natural posible, tratando de que el color de la madera sea el que se ve y no que la falta de iluminación o exceso de iluminación cambien un poco la temperatura de la madera. Y finalmente procesamos los resultados, discutimos las conclusiones, elaboramos ciertos medios de difusión y publicamos. Estamos en ese proceso, ¿cierto? Los resultados que obtenemos son, por ejemplo, las emociones en el tiempo. Aquí tenemos en 1 minuto de contacto las reacciones que la gente va experimentando, por ejemplo, con el coihue y el mañío, ¿cierto? Con el coihue en este caso tiene promedios de alegría bastante altos, pero también aparece un pic de ira, ¿ya? Entonces hay que analizar ahí los videos, ¿cierto? Darse un trabajo posterior que nos va a permitir decir, bueno, ¿por qué la gente se enojó en ese momento? Como es cerca del final, a lo mejor porque le dijimos que ya tiene que dejar de interactuar con la madera, porque son cosas que van pasando durante el experimento y hay que ir analizando uno a uno. El mañío también, distintos picos en distintas emociones, particularmente aquí tristeza, ¿cierto? Entonces es interesante ir averiguando por qué pasan estas cosas. Promedio de las emociones en todo el momento, o sea, en todo el tiempo que estuvo experimentando, interactuando la persona, teniendo la experiencia con el material, también vamos estableciendo cuáles fueron las emociones que más aparecieron, ¿cierto? En este caso, y aquí ya pensando un poco en adelantar algunos resultados, y los resultados todavía los tenemos como en etapa de análisis, podemos adelantar algunas cosas, particularmente del primer proyecto, donde a nivel de ranking, entre la tepa, el pino, que era nuestra línea base, el roble, el coihue, el mañío, el raulí, el roble es claramente el más preferido por las personas, y la tepa, que es esta madera verdosa que vimos en pantalla antes, ¿cierto? La menos preferida. Hace poco di una conferencia similar a esta para la gente de ASEXMA, donde habían exportadores de madera, ¿cierto? Gente que hacía productos de madera, pymes, etcétera, a nivel nacional. Y particularmente una persona me comentaba que la tepa, ellos la trataron de exportar hace tiempo y tuvo muy mal resultado, justamente por esta, como que la gente tampoco en Alemania, por ejemplo, le gustaba mucho.
donde la trataban de exportar, y desarrollaron un sistema de secado que permitía rescatar el color original de la madera, que es amarillento. Después, cuando se oxida con el aire, empieza a ponerse un poco grisácea, un poco verdosa, y ahí es donde pierde cierto valor en términos visuales. Entonces, algunos de estos descubrimientos, hallazgos que podamos tener, también tienen que ver con eso, pueden impactar en el valor o en cómo recuperar el valor que tiene una madera tan interesante como es la tepa, ¿cierto? Emociones positivas y negativas, por ejemplo, es curioso ver cómo el roble nuevamente es el que tiene el promedio más alto de emociones positivas concentradas en la madera y el menor promedio de emociones negativas a la vez, ¿cierto? Versus el pino, que es, si bien no es el que tiene, menos emociones positivas, es el que tiene más emociones negativas. Es una madera que para nosotros es una línea de control, una línea base, ¿cierto? El diferencial semántico nos indica, por ejemplo, diferencias importantes, ¿cierto? Nuevamente el roble aparece como el más cálido y el más duradero, el apreciado por las personas como con esos significados, ¿cierto? La tepa y el pino aparecen como los que tienen, por ejemplo, la evaluación de la madera más procesada, menos rústica, y la madera más informal, lo cual no necesariamente es malo. En ese sentido vuelvo a la idea de que las maderas tienen diferencias entre ellas que permiten que sean más aptas para ser aplicadas en una situación o en otra, y eso también es lo que estamos tratando de descubrir. Sin embargo, por ejemplo, cosas como inequívocas, como que el pino es la madera que obtiene el mayor valor en repulsión versus atracción, que es el roble, ¿cierto? Son también puntos de alerta, llamados de alerta, que nos interesa conocer, ¿cierto? En términos de los factores que podemos medir también, nuevamente el roble, en términos sensoriales, interpretativos y culturales, ¿cierto? Que podría ser también ligado a lo interpretativo, el roble aparece como la más alta y el pino como la más baja nuevamente. Y la tepa justamente como la de las nativas, la peor evaluada. Entonces son cosas que se van repitiendo y que de alguna forma nos van dando luces de que eso tiene algún tipo de objetividad. Particularmente trabajamos con análisis estadístico también, en este caso análisis de la varianza, que nos permite establecer si las diferencias que nosotros encontramos entre la evaluación que tiene una especie u otra son realmente significativas o son producto de la casualidad y de que justo las personas que entrevistamos dijeron eso. ¿Cierto? La estadística permite establecer eso. Hablar de diferencias significativas en estadística nos permite decir que la diferencia, por ejemplo, que hay entre la evaluación que tiene el promedio del pino versus el raulí o el roble es una diferencia que es estadísticamente significativa, ¿vale? Es decir, siempre se va a mantener aunque hagamos este experimento miles de veces. ¿Cierto? Esa es un poco la gracia que tiene la estadística en términos de confirmar eso. A diferencia de la diferencia que encontramos, para la redundancia, entre el coigüe y el mañío. Entre el coigüe y el mañío hay muy poca diferencia y esta diferencia no es estadísticamente significativa, por lo tanto es muy probable que si volvemos a hacer el experimento los resultados pudiesen variar un poquito para el otro lado o mantenerse dentro de este rango. Pero sí entre el pino y la mayoría de las especies nativas, ¿cierto? Hay una diferencia significativa clara. Entre el raulí y el roble hay poca diferencia, considerando que son dos especies rojizas. La tepa nuevamente es, junto con el pino, las peores evaluadas, ¿cierto? Y se vuelven a repetir estas estadísticas que habíamos mencionado previamente. ¿Cierto? Entonces, si pudiéramos llegar, bueno, este es otro análisis que vamos haciendo uno a uno, donde también establecemos si estas diferencias existen o no existen y hasta qué punto. Si pudiéramos establecer un ranking en este momento, este sería, ¿cierto?, de las 5 especies originales, donde el roble es el preferido, posteriormente el raulí, después el coigüe, el mañío, la tepa y el pino. Aparece también, ¿cierto?, algunas hipótesis nuevas que nos darán origen más adelante a nuevas investigaciones, como, ¿cierto?, que el color rojizo de las maderas parece ser preferido por sobre los colores amarillos y verdosos que tienen las otras especies, ¿cierto? Estamos ya en un proceso, y con esto voy terminando, ¿cierto?, de desarrollo de las fichas técnicas. Las fichas técnicas van a obedecer a este tipo de trabajo que aparece en distintos sitios, por ejemplo, Material District, ¿cierto? Material Experience, que les mostraba en un comienzo, donde cada material tiene su ficha. Nosotros vamos a hacer, en este caso, cada especie de madera va a tener su ficha, donde vamos a mostrar, ¿cierto?, las propiedades, en este caso, de la caracterización experiencial, en base a los 4 niveles que habíamos hablado originalmente: lo interpretativo, ¿cierto?, lo performativo, el significado, las emociones, etc. Idealmente
podríamos llegar a tener unas muestras físicas, pero por ahora dentro del proyecto está establecido que pongamos fichas a nivel de página web y también a nivel físico, que vamos a hacer llegar a distintas bibliotecas, ¿cierto?, de distintas universidades en el país. ¿Cierto? Hay varios sitios que funcionan de esta forma, pero que normalmente no, digamos, a nivel de maderas, ¿cierto?, no incluyen las propiedades que nosotros estamos evaluando en este momento. ¿Cierto? Entonces eso también nos tiene, digamos, optimistas respecto a que podemos llegar a establecer una base de un tipo de investigación que se ha hecho poco respecto a las maderas, a nivel chileno prácticamente nada, y a nivel mundial, digamos, bastante poco. Entonces, los resultados finales van a estar, como les mencionaba, en noviembre del 2022 recién, pero por ahora también les puedo dejar, también con código QR para que lo puedan acceder rápidamente, un artículo que publicamos al respecto con los profesores Sergio Donoso y Marcelo Venegas, que como les decía pueden escucharlo más adelante también dentro de este ciclo de charlas, donde aparece como un poco el marco teórico y qué es lo que queremos hacer con esto, hasta dónde queremos llegar con este tipo de procedimientos. Ahí está mi correo también para los que les interese profundizar, me pueden escribir, ¿cierto? Y consultar lo que quieran. Y eso sería todo. Muchas gracias y los dejo entonces con el logotipo del proyecto para que se acuerden. Y con eso doy por finalizada mi presentación. Muchas gracias, Rubén. Realmente es impresionante ver cómo un material como la madera, que es un recurso tan abundante y al parecer tan noble, ¿no? Desde el punto de vista de la experiencia que uno tiene como usuario, ¿no? Y que está integrado, podría y está integrado en muchos productos, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente destacable, ¿no? ¿Cuál ha sido la recepción que has tenido en tu relación con los industriales de la madera o con otros diseñadores frente a estos hallazgos que tú has logrado obtener? La verdad es que es bien amplio. Nosotros pocas veces habíamos conversado muchas veces con académicos y con diseñadores, ¿cierto? Del tema, con arquitectos también, y normalmente se interesaban muchísimo y como que entendían rápidamente el tema. Y bueno, la verdad es que veían un poco lo mismo que yo mencionaba al comienzo, que es necesario, ¿cierto? Para las personas que son los tomadores de decisiones de este tipo en el fondo, ¿qué material aplico frente a determinado problema que estoy tratando de solucionar? ¿Cierto? Entendían rápidamente que efectivamente necesitaban esa información. Con los empresarios y industriales de la madera es un poco distinto, porque al principio es como, ¿qué es esto? O sea, hay como una sorpresa respecto digamos, ¿para qué necesitamos esto? Pero también luego de un rato de entender un poco de qué se trata, ¿cierto? Por eso es importante la parte del marco teórico, un poco contar un poco cuál es lo que se ha hecho al respecto en el mundo, ¿cierto? Inmediatamente también empiezan a decir, bueno, sí, pues esto a mí me serviría, ¿cierto? A mí me gustaría tener esta información. ¿Dónde la saco? ¿Dónde voy a buscarla? ¿Cierto? Entonces nos han preguntado, bueno, con la página web que estamos desarrollando todavía, que todavía no tenemos, ¿cierto? ¿Cuándo van a estar las fichas? Entonces hay como cierta también interés bien genuino por el tema. A raíz de la misma conferencia que yo contaba dentro de la presentación que dimos para SEXMA, también aparecieron, ¿cierto?, algunos contactos, me escribió gente después diciendo que le interesaba que mantuviéramos contacto para tener, ¿cierto?, digamos, la información. Otros contaron sus experiencias propias, ¿cierto? En vez de la parte como de las preguntas al final, en vez de hacer preguntas, como que contaron sus experiencias propias respecto a esto, que habían hecho algunas pruebas, por ejemplo, pintando la madera, y qué pasaba si yo la pinto, y si la veta no se nota, ¿cierto?, cómo cambia eso. Entonces, el tema es para largo, o sea, da para conversar un montón de tiempo y da también para, digamos, comparar algunas cosas que a lo mejor no son parte del proyecto. Por ejemplo, justamente la madera, el términos de ser pintada o no pintada, ya tiene una percepción absolutamente distinta, pero sin embargo no es lo mismo que un plástico, porque la veta igual se nota, aparecen irregularidades en la superficie, ¿cierto? La manera en que se pinta es distinta. Entonces, un detalle que uno diría, bueno, no se me había ocurrido o no es parte de averiguarlo en este proyecto donde estamos trabajando con madera, digamos, al natural o lo más naturales posible,
¿cierto? No la hemos considerado y podría dar lugar a otro proceso de investigación igual de complejo, igual de interesante que este. Sí, está clarísimo que las externalidades que aparecen, ¿no es cierto?, son tan atractivas como el proyecto inicial o central, ¿no? El troncal. Ahora, este tema de ligar con las caracterizaciones experienciales, con las emociones asociadas, ¿no es cierto?, al contacto con un material, abre un espacio enorme porque está el tema de todos los sentidos, ¿no es cierto? Los aromas de las maderas, Yes. los recuerdos que tenemos, ¿no es cierto?, asociados a veces a esos temas, ¿no? Exacto, o sea, yo creo que el tema del aroma, por ejemplo, es algo que nosotros estamos tratando de mantener, porque finalmente algo que no mencioné en la presentación es que los estímulos no es solo una muestra de madera por especie, sino que cada especie son 3 muestras, ¿cierto? Una que está al natural completamente, está desnuda, simplemente lijada, otra que está recubierta con una laca mate, vale decir que no tiene brillo, y otra con un barniz brillante. Entonces, la persona interactúa con distintas versiones, ¿cierto?, de la misma madera, que también son distintas a su vez, ¿cierto? Y la madera al natural la dejamos justamente a pesar de que hace que el experimento sea muy difícil, o sea, sea más difícil, porque para nosotros una madera al natural significa que una vez que pasa por la persona, hay que volver a lijarla suavemente para dejarla impecable, ¿cierto? Y que no quede con marcas de los dedos, cosas por el estilo, que con la laca no ocurre. Entonces hay que reestablecer, ¿cierto?, todo el sistema de experimentación una vez que pasa por la persona. Pero vale la pena porque es la única madera que mantiene el aroma, ¿cierto? Entonces, de alguna forma es característico y hay algunas maderas nativas que, particularmente el aroma es muy importante. La mayoría de las maderas de tipo Nothofagus, ¿cierto? Como el roble, el raulí, ¿cierto? La lenga, son maderas que tienen un aroma muy característico que a la gente le gusta sentir. El laurel también, por ejemplo, son maderas que tienen un aroma que es parte de, ¿cierto? Y que nos interesa también que exista esa evaluación. Aun cuando en la relación con los productos más cotidianos, ese aroma pasa casi a perderse, ¿cierto? Claro, claro. No, indudable. Así que, oye, bueno, muchas gracias por la presentación. Me parece muy destacado. Yo creo que tú rescatas además un tema que no es menor, que también lo veíamos en la charla anterior y lo hemos visto en otras del ciclo, ¿no? Tanto de este año como el año pasado. Y es el hecho de que la investigación en diseño es necesaria precisamente porque la gracia, ¿no es cierto?, de un diseño es después su reproductibilidad, por así decirlo, su producción, ¿no es cierto? No solamente quedarse en la idea. Y en ese plano, el tema de los materiales es fundamental, porque de repente la gente dice, bueno, ¿por qué esto es de madera? ¿Por qué, como decías tú, por qué de plástico? Y en un país como el nuestro, donde el recurso forestal es bastante extenso, pero también maltratado, ¿no? Eh, hay un tema de valoración de los materiales a nivel global que yo creo que nos puede llevar a soluciones de diseño muy, muy interesantes, industriales, que son sustentables, que sean sustentables, pero que le saquen realmente todo el partido a ese material y no se ocupe como un relleno, por así decirlo, cualquiera, ¿no? Pasan los muebles, pasan tantas partes, ¿no? Exacto, exacto. O sea, yo creo que a ver, la madera es un material que, como dijimos, tú mismo lo mencionaste, ¿cierto? Creo la palabra que más la identifica es como la nobleza que tiene, ¿cierto? Pero yo diría que otra palabra que la identifica es la variabilidad, ¿cierto? La madera, incluso en bosques manejados genéticamente, ¿cierto? Donde son todos los árboles provienen como de la misma cepa, ¿cierto? La verdad es que entre árbol y árbol pueden salir piezas muy distintas, ¿cierto? Mencionaba también en la misma conferencia que un corte radial o un corte tangencial entrega una beta absolutamente distinta, ¿cierto? Que hace que se perciba distinto. Entonces yo puedo tener miles de muestras y cada muestra es distinta también, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, hicimos cerca de 15 muestras por especie para este experimento, ¿cierto? Y parte del trabajo también es irlas cambiando aleatoriamente, cosa que en el fondo lo que vamos a obtener al final es una línea, ¿cierto?, general de cómo es apreciada la especie.
¿cierto? Entonces, eso también genera, dentro de la subjetividad inmaterial, ¿cierto?, una especie de objetividad en términos de la percepción, que es lo que esperamos que podamos entregar como información a las personas, justamente para que aparezca este aspecto que tú mencionabas de su reproductibilidad, o sea, de que esta cosa pueda ser utilizada y que más o menos siempre tenga la misma percepción. Entonces, parte de la dificultad de lidiar con un material tan variable como este. No es lo mismo que un metal o un plástico, que podemos obtener muestras que son siempre iguales. Sí, no, y siempre este tema de agregarle valores es relevante, es muy relevante porque como es un recurso que debe ser manejado con responsabilidad y sustentabilidad, obliga a tener claridad en esto, ¿no? Y hacer un uso adecuado. Te quiero transmitir dos alcances que hacen en Facebook, en los que asistieron a esta charla. Dice, Adrián Ibarra dice, buen trabajo, dado que le estamos volviendo a dar valor al bosque, lo que hablábamos un poco, ¿no? Y dar oportunidades económicas también a nuestras comunidades rurales, ¿no? Y eso sin perder sustentabilidad sería fabuloso. Pamela Montesino dice, el aroma del lingue es exquisito y lo asocio a mi infancia. ¿No? Un bonito comentario, ¿no? Que hace mucho link con lo que tú dices, ¿no? Bueno, estamos en el tiempo inexorable, dan ganas de seguir conversando largamente. Yo creo que, bueno, todos tienen oportunidad después de revisar los videos de las grabaciones de este ciclo y por lo tanto ahí podrán revisar aspectos que a lo mejor no quedaron claramente, no alcanzaban a ver, ¿no? Y por otro lado, obviamente en el departamento de diseño, el profesor Jacob está ahí disponible con su investigación, ¿no es cierto?, para atenderle sus inquietudes y consultas. Así que muchas gracias, Rubén, por tu participación en este ciclo. Nos deja un muy buen resultado. Y por otro lado, gracias a todos los que asistieron. Los invitamos, ¿no es cierto?, a nuestro próximo evento y los esperamos con el mismo entusiasmo a todos. Cuídense mucho y que estén muy bien. Gracias, Gonzalo. Chau, chau.